Muy buenas tardes. A continuación, les hablaré acerca del pluralismo jurídico, por su servidora Elizabeth Maza Mendoza, en la licenciatura de Derecho de la materia Sociología Jurídica. La visión tradicional del pluralismo jurídico surgió como una expresión de resistencia a la posición dominante de los Estados-nación a partir de procesos de descolonización que tuvieron lugar durante las décadas de los 50, 60 y 70. Muchos autores, entre los cuales puedo citar a Durkheim, Radcliffe Brown, Pritchard, Eugen Ehrlich, entre otros, quienes pretendían dar una mejor explicación acerca del pluralismo jurídico. Estos autores consideraban al derecho como una ciencia no exclusiva del Estado, ya que un Estado a su vez estaba compuesto por subgrupos. Desde mi perspectiva, comprendo que en nuestra actualidad muchos estados cuentan con un pluralismo jurídico. Esto se debe a que un estado es un sistema compuesto por subgrupos o sociedades, los cuales están integrados por normas particulares que a su vez son regidas por el Estado. Dentro del pluralismo jurídico también se consideran las cuestiones culturales de cada nación. Por ejemplo, en nuestro país, en México, al ser un país que pasó por una conquista, se entiende que existen una mezcla de diferentes culturas, por lo cual las leyes que hoy en día rigen a nuestro país son fruto de la mezcla de todas estas culturas. Llamémoslo así, la cultura española y culturas que aquí mismo predominaban en el territorio. Pues bien, el Estado mexicano es un país que respeta la diversidad de sistemas normativos, pero es importante aclarar qué es un sistema normativo. Pues bien, un sistema normativo es un conjunto de normas que se formaron en un grupo social con características similares, ya sean geográficas, culturales o sociales. Por ejemplo, una comunidad rural, una etnia indígena, la religión, etc. Por tanto, podemos decir que en México sí se respetan estos sistemas normativos. Claro ejemplo es la Ley de Usos y Costumbres, que permiten que una comunidad rural resuelva sus conflictos de manera interna. Es decir, la sociedad o grupo social establece propias reglas de convivencia, caso en el cual el Estado no interviene, a menos que quebranten derechos universales de la población. En la actualidad conocemos diferentes pueblos indígenas. De manera particular me gustaría hablar acerca de mi comunidad de Nuevo Huixtán, la cual considero que es un pueblo indígena, ya que aquí predomina la lengua tzotzil. Pues bien, vamos a dejarlo a un ladito, vamos a hablar un poquito acerca de que en México estos grupos indígenas son considerados grupos vulnerables y existen diferentes instituciones que los apoyan, inclusive en la defensa de los derechos. También por otro lado, existen leyes en favor de los derechos de estos grupos, pero cabe mencionar que en nuestros días la lucha por la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas ha tenido un gran avance. En épocas anteriores, los pueblos indígenas eran oprimidos inclusive por el propio Estado. Regresando a nuestra comunidad, a mi ejemplo que pongo de mi comunidad, puedo enfatizar de que en particular este grupo indígena que son los tzotziles ha sido oprimido en muchas ocasiones por el gobierno. Sin embargo, hoy en día pues estos grupos son protegidos por diferentes leyes. Pues bien, en épocas anteriores, como mencionaba, el Estado oprimía a estos grupos vulnerables. Hoy
Otro claro caso es el origen de la independencia y la Revolución Mexicana, en donde estos pueblos marginados pelearon por sus derechos. Pues por lo tanto, yo de manera particular considero que sí existe respeto hacia los derechos de los grupos indígenas. Hoy en día, pues, porque anteriormente, como mencionaba, pues no existían estos derechos, no eran respetados. Por otro lado, podemos definir a un grupo vulnerable como aquel que en virtud de su género, raza, condición económica, social, laboral, cultural, étnica, lingüística, cronológica y funcional sufren la omisión, precariedad o discriminación en la regulación de la situación por parte del legislador federal o local de un orden jurídico nacional. Pues bien, dentro de estos grupos podemos citar a los siguientes: la mujer pobre jefe de hogar, menores y adolescentes en situación de riesgo social, menores que viven en casa, menores trabajadores, personas de tercera edad, personas con discapacidad, población rural e indígena, mujeres pobres, embarazadas y en estado de lactancia, los jóvenes y las mujeres pobres afectadas por el desempleo, los trabajadores pobres del sector informal, los excluidos de la seguridad social, las mujeres que sufren discriminación política y social y, por supuesto, los pueblos indígenas. Una vez que ya conocimos cuáles son los grupos vulnerables, podemos tener un mejor panorama acerca de cuáles son los principales derechos que estos grupos deberían de tener, entre los cuales podemos citar los siguientes: que los derechos fundamentales se deben considerar en materia de empleo, habitación, protección de la salud, justicia, educación, la formación y de cultura, así como protección de la familia y la infancia. Hablando con respecto a dos grupos vulnerables, estamos hablando de las mujeres y los indígenas, podemos intuir que estos grupos han tenido una dura lucha a través del tiempo por hacer valer sus derechos. Hoy en día, a pesar de que muchas normas protegen la igualdad de género, existen dos aspectos importantes que hacen a la mujer vulnerable. Podemos citar en primer lugar la exclusión en la toma de decisiones de la administración y la falta de representación popular. Hablemos de la cuestión política, de la figura femenina. Respecto a los grupos indígenas, existen diferentes factores que provocan vulnerabilidad, entre los cuales podemos citar los siguientes: la falta de una vida digna, hablando en cuestiones de alimento, vestimenta, servicios adecuados de salud, pobreza, educación, entre otros. Pues bien, como conclusión, considero de todo el tema que desarrollé, que la pluralidad jurídica forma parte ya de un Estado. Es el caso de nuestro país, el Estado mexicano, que, como ya mencioné en un principio, la mezcla de todas estas culturas es la causante de la pluralidad jurídica. Gracias.